Masterclass sobre enfermedad arterial periférica. Si estás aquí es porque eres un médico o una enfermera o una doctora que su práctica está relacionada con úlceras de su práctica privada o su práctica en su trabajo diario. Esta clase te ayudará muchísimo a reconocer la enfermedad arterial periférica y a que tu trabajo sea mucho mejor y que tengas más herramientas para poder ayudar a tus pacientes. Pero vamos a comenzar. ¿Quién soy yo? Pues soy el doctor Arturo González Mendoza, especialista en úlceras, terapia física para el linfedema. Soy miembro de la junta directiva de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Úlceras y Heridas, donde se organizan los congresos mundiales de heridas, y pues tengo el orgullo de ser uno de los miembros de la junta directiva. He representado a El Salvador en los congresos mundiales de heridas, como en esta que vemos ahí en Roma en el 2018, hablando de manejo quirúrgico de heridas de difícil cicatrización. El siguiente año, en el 2019, en Cartagena, en Colombia, hablando sobre elastocompresión, donde hice un taller de elastocompresión en el mismo congreso. Y aquí hay parte de los profesores que estuvimos en el Congreso de Cartagena, pues unas eminencias con las cuales tuve la oportunidad de compartir. Y que es un diplomado especializante que era para fisioterapeutas, que era especializante en rehabilitación vascular periférica, en donde pues yo iba a dar el módulo de heridas. Lastimosamente en ese tiempo fue la pandemia y se cerraron los aeropuertos, ya no pude hacerlo. Y soy el representante para El Salvador de la educación continua de la Unión Internacional de Flebología. Algunos de las sociedades o de los cursos que pues me acreditan son estos. Esto es nada más para que tengas una idea de quién es el doctor Arturo González. Pero ya, dejando de hablar de mí, vamos a hablar acerca de la importancia de la enfermedad arterial periférica en los miembros inferiores, pero principalmente para el manejo de úlceras. Esta masterclass está orientada para manejar úlceras. Es decir, también te va a ayudar a tener un contexto un poco más amplio acerca de la enfermedad arterial periférica, pero vamos a orientarnos un poco acerca de las úlceras. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta clase? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos en esta masterclass? Primero, vamos a saber qué es una enfermedad arterial periférica. Es muy importante conocer la definición de esto para saber a qué nos estamos enfrentando. Una vez sepamos a qué nos enfrentamos, vamos a saber cómo hacer la identificación clínica de esta enfermedad. Es muy importante y te vas a dar cuenta de qué tan fácil es, de que es muy fácil hacer la identificación de la enfermedad arterial periférica en la clínica sin necesidad de equipo muy costoso. Luego vamos a conocer la enfermedad arterial de las extremidades inferiores. Es decir, hay una enfermedad arterial periférica, pero también hay una enfermedad arterial de las extremidades inferiores, que también puede ser isquemia crónica que amenaza las extremidades inferiores. Esto es la parte que nosotros nos compete en el sentido de que ya que somos ulcerólogos y estamos viendo la mayor parte del tiempo extremidades inferiores, necesitamos saber identificar todas estas patologías que al final de cuentas vamos a ver que son parte de un mismo problema. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Gracias al índice tobillo-brazo, que nos va a ayudar a identificar todas, así como lo oyen, todas las enfermedades que acabamos de ver. La isquemia crónica que amenaza las enfermedades, la enfermedad arterial de las extremidades inferiores y la enfermedad arterial periférica. El índice tobillo-brazo es la herramienta más sencilla, la herramienta más confiable que nos va a ayudar a detectar este tipo de enfermedades. Ahora, todas estas es una guía y es una base de recomendaciones. ¿Qué significa esto? Que nosotros con esta guía y recomendaciones vamos a ayudar al criterio clínico de cada uno de ustedes a tomar decisiones. Es muy importante que en medicina siempre, bueno, en medicina la mayor parte del tiempo nosotros estamos ante posibilidades, ante probabilidades.
Y recuerden que en medicina no existe la palabra siempre ni nunca. Siempre este paciente tiene esto, nunca este paciente va, es un contexto, cada paciente es completamente diferente y algunas pacientes que parecen muy catastróficos mejoran muy rápido y viceversa. Entonces, las decisiones para su práctica tienen que estar basados en ciencia, en documentos científicos, en masterclasses como esta, pero también el paciente tiene su propio contexto y cada uno de ustedes tiene su propia experiencia. Y es por eso que todo lo que van a oír ahora es en base a documentos, guías, pero también en base a mi experiencia en el manejo de las úlceras. Recordemos, todos los pacientes son seres humanos y necesitamos que ellos entiendan cuál es el problema en el que ellos se encuentran dentro de las úlceras. Tenemos que explicarles porque ellos al final son los que toman las decisiones acerca de su tratamiento. Ok, veamos entonces qué es la enfermedad arterial periférica. La enfermedad arterial periférica incluye todas las enfermedades arteriales, excepto la de las coronarias y la aorta. Excepto la de las coronarias y la aorta. Es decir, que no solo involucra a los miembros inferiores. ¿Sí? Significa que todas las enfermedades, como dice aquí, todas las enfermedades arteriales, hay un pequeño error ahí, me estoy dando cuenta. Después de revisarla tantas veces se me pasó en aorta, por favor, obvienlo. Lo importante es que ustedes vean que son todas las enfermedades de las arterias, excepto coronarias y aorta. Es decir que miembros superiores, miembros inferiores, cerebro, etcétera, etcétera, excepto aorta y corazón. Esta enfermedad, la enfermedad arterial periférica, estamos hablando de todas las arterias del cuerpo, excepto las que ya mencionamos, afecta entre el 15 al 20% de las personas mayores de 70 años, tengan o no diabetes. Es muy importante que entendamos que no solamente la diabetes nos puede llevar a una enfermedad arterial periférica. Solo el hecho de que tenga más de 70 años ya nos dice que puede tener una enfermedad arterial periférica. La mayoría comienza alrededor de los 65 años. Luego, más adelante en la masterclass vamos a ver a quiénes es que en quiénes debemos buscar esta enfermedad arterial periférica. Y esta es una de las pocas cosas en las que los hombres le ganan a las mujeres. Es más frecuente en hombres. 65 años, masculino, tenga o no tenga diabetes. Pero ¿cuáles son? Hay factores que vuelven un poco más probable que esta enfermedad aparezca. Pues son los factores de riesgo. Por ejemplo, pues la diabetes. Si tiene diabetes, tiene 65 años y es hombre, casi seguro que va a tener una enfermedad arterial periférica y tenemos que buscarla. Y si además es hipertenso, tenemos que buscar esa enfermedad arterial periférica. Y si encima tiene un problema de dislipidemia, colesterol, triglicéridos, el índice aterogénico elevado, tenemos que buscarla aunque no tenga ningún síntoma. Lógicamente, si el paciente es sedentario, tenemos que buscar esta enfermedad. Antes se hablaba de sedentarismo, ahora se habla de un nuevo concepto, no sé si ya está acuñado como tal, pero me parece oportuno, que es hipersedentario. Es decir, que ya ni siquiera somos sedentarios, sino que somos más que sedentarios. Y eso nos dificulta mucho la circulación tanto arterial como venosa. Esta foto me pareció pero muy interesante. Hacía mucho tiempo que yo no veía esto. Y podemos ver ahí en el círculo amarillo los dedos de un paciente. Los dedos de un paciente que están amarillos. Están amarillos por la nicotina. Es un paciente fumador de más de 2 cajetillas al día.
es un paciente diabético que ya tiene una amputación. Esto significa que este paciente tiene, solo por el hecho de fumar, si no tuviera ninguna otra cosa más, 16 veces más probabilidades de tener una enfermedad arterial periférica. Y si él deja de fumar, no significa que va a tener igual probabilidad de alguien que no fuma, no. Significa que las probabilidades bajan de 16 a 7, pero sigue teniendo más probabilidades. Entonces me llamó mucho la atención y quería compartirla con ustedes. Pues estas ya ahora pues no, yo no los veo tanto, pues dependerá de la ciudad o del país donde ustedes estén tomando esta masterclass, en donde podrán ustedes saber si esto es frecuente o no. Los conceptos revisados. La enfermedad arterial de las extremidades inferiores. Esta siempre se habla de que hay un tratamiento con estatinas, ejercicio supervisado. El ejercicio supervisado siempre será mejor que el ejercicio no supervisado, por una razón muy poderosa. Cuando los pacientes hacen el ejercicio sin supervisión, hacen como les da la gana. Entonces es muy complicado saber si en realidad lo hacen o no lo hacen. Por eso es que mejor es el supervisado, que uno está pendiente de él. ¿Qué es la isquemia crónica que amenaza las extremidades inferiores? Esta es la forma más grave de la enfermedad arterial de las extremidades inferiores. Esta es la que tiene un alto riesgo de amputación. Es decir, que muy probablemente esta isquemia crónica ya pasó por una enfermedad arterial de las extremidades inferiores y también por una enfermedad arterial periférica. Pero esta isquemia crónica es la más peligrosa, es la etapa más grave de este problema. Pero bueno, ustedes me dicen, bueno, sí, el paciente tiene un colesterol, unos triglicéridos aumentados, pues sí, está bien, hay que darle sus estatinas, sí, está bien, pero cuando ustedes identifican una zona del cuerpo con problemas de aterosclerosis o problemas circulatorios, el gran problema es que no solamente es esa parte la que está afectada, no es solamente el órgano que está irrigado por esa arteria que está tapada, sino que la aterosclerosis en cualquier lugar del cuerpo nos indica que hay aumento del riesgo de eventos cardiovasculares, principalmente eventos coronarios. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente con enfermedad isquémica de los miembros inferiores tiene un riesgo de morir de infarto mayor que cualquier otro paciente. Aquí podemos ir viendo qué tan importante es identificar esta enfermedad. Si la logramos identificar en los miembros inferiores, podemos ayudar a que este paciente no sufra eventos coronarios. Por eso es que es tan importante identificar esta enfermedad arterial en los miembros inferiores. Nosotros que somos ulcerólogos, nosotros que vemos los pies de los diabéticos, de los pacientes con varices, tenemos la oportunidad de identificar este riesgo de muerte por infarto. Y cada territorio que esté afectado es un indicador que aumenta el riesgo. Si un paciente tiene aterosclerosis en las arterias de las extremidades inferiores, la tiene en todo el cuerpo. Es una aterosclerosis generalizada. No se trata de que la tenga únicamente en un lugar, en las piernas, y que todo lo demás esté completamente sano. Claro que no. Si el paciente tiene dislipidemia o si encontramos placas ateromatosas en las extremidades inferiores, den por seguro que también las cerebrales, las coronarias y el resto de arterias tienen aterosclerosis. Los pacientes con enfermedad arterial periférica tienen mayor riesgo de morir de accidente cerebrovascular o de infarto. Por eso es que es tan importante y por eso en realidad te felicito por haber tomado esta clase, porque vas a lograr identificar muchos pacientes que de no haber sido así, pudieran haber tenido una enfermedad por un accidente cerebrovascular o un infarto al miocardio.
Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo sabemos si este paciente lo tiene o no? Como todo, primero la historia clínica. Tenemos que hacer la historia clínica de este paciente. Tenemos que preguntar si existe alteración o claudicación en la marcha, si este paciente presenta dolor cuando camina y el dolor cede en el reposo, esto es una claudicación. El paciente camina, siente dolor en las piernas, descansa y el dolor disminuye y puede seguir avanzando. Eso es una claudicación. Hacía mucho tiempo, pues esto se llamaba el síndrome de o el signo de la vitrina, porque era como que el paciente caminara en un centro comercial, se detuviera a ver una vitrina, luego seguía caminando, se detenía en la próxima a ver lo que estaba en la vitrina, pero en realidad lo que pasaba era que el paciente tenía dolor y tenía que descansar para que el dolor disminuyera y lograra disminuir su dolor. Puede haber fatiga, pueden haber calambres. A todos nosotros que vemos úlceras venosas, la mala circulación venosa también puede dar calambres. Ojo con esto, tenemos que averiguar si también hay una enfermedad arterial periférica. No solamente la localización no solamente puede estar en la pantorrilla, puede estar en la nalga, en el muslo, en el pie. Tenemos que averiguar todas esas localizaciones. Y como ya dijimos, si se alivia con el reposo, lo más probable es que sea una enfermedad arterial periférica. ¿Cuánta distancia camina el paciente? A veces nos dice, yo antes caminaba hasta mi trabajo o caminaba a tomar el bus o caminaba 2 o 3 cuadras y no tenía problemas. Ahora camino una cuadra y ya me duele. Entonces quiere decir que la enfermedad ha avanzado. Y esto es importante, como decíamos, que si tiene aterosclerosis en los miembros inferiores la tiene en todo el cuerpo. Y la disfunción eréctil es uno de los signos de aterosclerosis generalizada. Siempre es importante preguntarle al paciente si ha tenido este problema y explicarle que es parte de todo el problema. Porque a veces, pues, muchos pacientes, esto sigue siendo un tabú en algunos lugares y es muy difícil que ellos lo mencionen espontáneamente. Ahora que ya tenemos una idea de lo que debemos preguntar, ¿cómo vamos a hacer la evaluación? Pues hacemos una evaluación clínica. Más allá del dedito de este paciente, pues podemos ver que hay un pie con una piel brillante, muy brillosa, lisa, y no se aprecian vellos o pelitos en los dedos. Eso nos habla de una falta de circulación arterial crónica. Eso significa que este paciente tiene una mala circulación crónica durante mucho tiempo. Y también las uñas gruesas pueden ser un signo de isquemia. Más allá se parecen mucho a una onicomicosis, pero no son onicomicosis, son isquemia crónica por enfermedad arterial periférica. Y aquí venimos a lo clave, al meollo de todo el asunto, el índice tobillo-brazo. Este sencillo examen puede ayudarnos a salvar tanto extremidades como vidas. Es una prueba que no es invasiva, nuestro paciente no necesitamos introducir nada en su cuerpo, no lleva agujas, no introducimos ningún medicamento y es un marcador de aterosclerosis y riesgo cardiovascular. Con este simple estudio podemos dar una idea del riesgo cardiovascular que nuestro paciente tiene. Un índice tobillo-brazo que está por debajo de 0.9 tiene de 2 a 3 veces más riesgo de morir por todas las causas cardiovasculares. ¿Se dan cuenta qué tan importante es esto? Un índice tobillo-brazo abajo de 0.9 tiene 2 a 3 veces más probabilidad de morir por causas cardiovasculares. Esto es muy importante. Hace muchos años, cuando comencé yo a utilizar el índice tobillo-brazo, se hablaba de que era bajo de 0.6, luego que 0.7, 0.8 y ahora pues 0.9, que es muy probable que los pacientes con enfermedad venosa lo tengan. Pero está el otro extremo. Índice tobillo-brazo muy altos, arriba de 1.40, significa que existe una rigidez de las arterias. Y esto es generalizado, no solamente en las piernas. Y
también traduce en un riesgo cardiovascular. Por eso es importante que conozcamos cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior del índice tobillo-brazo. ¿Cómo se hace? Pues aquí viene el meollo del asunto. Usted me dice, sí, 0.9 y 1 punto, sí, pero ¿y cómo lo hago? Ok, primero se toma la presión arterial en el brazo. Tomamos la presión arterial en el brazo. Nosotros se toma con el Doppler vascular en la arteria braquial. Tomamos la presión y anotamos la presión arterial sistólica del brazo. Luego, tomamos la presión arterial en la pierna del paciente. En la pierna del paciente lo más cercano posible del tobillo. Y volvemos a tomar la presión arterial. Tomamos la pedia y la tibial posterior. En estas, si ustedes quieren estar completamente seguros, pueden tomar el índice tobillo-brazo en la arteria pedia y en la tibial posterior, las dos, y tomar siempre la que salga más baja, la que tenga peor resultado. Esa es la que nosotros vamos a tomar. Luego, ya teniendo estas dos presiones sistólicas, la presión sistólica del brazo y la presión sistólica del pie, o en la pedia o en la tibial posterior, si el paciente tiene úlcera, a veces es un poco difícil tomarla en la tibial posterior, entonces la tomamos en la pedia. Dividimos la presión sistólica del pie entre la presión sistólica del brazo. Lo ideal es que nos dé 1. ¿Cómo así? Si el paciente tiene 140 de presión sistólica en el brazo, debería tener 140 de presión sistólica en el pie. La división nos daría 1. Si el paciente tiene 140 en el brazo de presión sistólica y tiene 70 en el pie, al hacer la división 70 entre 140 nos daría 0.5. Ese es el índice tobillo-brazo. Y según estudios, tiene una sensibilidad del 75%, es decir que el 75% de las veces está acertado cuando encuentra una enfermedad, y tiene una especificidad del 86%, quiere decir que el 86% de las veces cuando nosotros encontramos que no existe enfermedad, de hecho el paciente no la tiene. Y aquí podemos verlo, aquí podemos ver el límite. Aquí es donde nosotros podemos clasificar el índice tobillo-brazo. Si nosotros tenemos 1 entre 0.91 y digamos 1.39, todavía podemos considerarlo como un índice tobillo-brazo normal. Todo lo que esté abajo de 0.9, 0.89 en adelante, es un índice tobillo-brazo alteradamente bajo. Todo lo que esté de 140 hacia arriba es un índice tobillo-brazo alteradamente alto. Cualquiera de los dos es malo. Cualquiera de los dos nos dice que nuestro paciente tiene un aumento de riesgo de sufrir, en primer lugar, una amputación, si estamos tratando una úlcera, y en segundo lugar, de muerte por un evento cardiovascular que no está relacionado con la úlcera que estamos tratando. Entonces, repito, abajo de 0.9 es un índice tobillo-brazo alteradamente bajo. Arriba de 1.40 es un índice tobillo-brazo alteradamente alto. Los dos nos dicen que hay un problema tanto en el pie como en toda la circulación arterial. Entonces podemos encontrar aquí que un índice tobillo-brazo abajo o igual de 0.90 está asociado con eventos coronarios y mortalidad mayor de 2 veces a los 10 años. Es decir, si usted es este paciente que es un paciente diabético, que no tiene úlcera, pero que ustedes dentro de su evaluación de los pies del diabético le dicen, le voy a hacer un índice tobillo-brazo, quiero ver cómo está su circulación. Tiene 0.9, significa que este paciente tiene una probabilidad
2 veces mayor de morir de un evento cardiovascular en los próximos 10 años. Tanto así es que tenemos que comenzar hasta una estrategia para que este paciente disminuirle su riesgo cardiovascular. Preguntarle si fuma, si hace ejercicio, si la alimentación, etc. Pero si tiene un índice tobillo-brazo arriba de 1.4, tenemos que esas arterias ya son como tubos de PVC, ya son tubos rígidos. Está calcificada la media arterial y también tiene mayor riesgo de eventos cardiovasculares y muerte. Esto lo he repetido en varias diapositivas a propósito para lograr el impacto para que no perdamos de vista que tanto bajo como alto el paciente tiene mayor riesgo de morir. Pero bien, ya conocen ustedes la enfermedad arterial periférica, ya conocen la isquemia de las extremidades inferiores, ya vimos que existe una isquemia crítica que puede producir amputación y también vimos que el estudio más fiable, más fácil, más práctico es el índice tobillo-brazo, pero ¿a quién? ¿A quién se los vamos a hacer? A veces no tenemos la consulta es demasiado extensa, tenemos muchos pacientes y tenemos que priorizar a quién se lo vamos a hacer. Pues en primer lugar, en quienes sospechemos de la enfermedad arterial de las extremidades inferiores. Los pacientes que no les encontremos pulso, tocándolo con nuestro dedo en la pedia ni en la tibial posterior. Los pacientes que ya tengan algún síntoma de claudicación intermitente. O también los pacientes, como sugerencia, pues yo les digo, hay pacientes que se quejan de dolor en el ciático. No está de más que le hagamos un índice tobillo-brazo porque recuerden que la isquemia puede venir de muy arriba y dar dolor en la nalga que puede los pacientes confundirlo con un problema ciático. Si estamos tratando una úlcera, desde la primera vez es mandatorio hacer un índice tobillo-brazo, pero si ustedes de repente se encuentran con un paciente que ya estado en curaciones, que ha estado con un tratamiento adecuado, pero no cura no mejora, hagamos un índice tobillo-brazo, es muy probable que este paciente necesite tratamiento para la enfermedad arterial periférica. También los que tienen riesgo de enfermedad arterial de las extremidades inferiores debido a que tienen aterosclerosis, es decir, este paciente que ya vino con ustedes porque está siendo tratado por una aterosclerosis, no tiene diabetes, no tiene otra enfermedad, pero sí está siendo tratado con estatinas o con cualquier otro medicamento por aterosclerosis, hagámosle un índice tobillo-brazo. Si nos sale alterado, este paciente necesita probablemente un tratamiento un poco más agresivo. Pues los que tienen aneurisma aórtico abdominal, los pacientes renales es necesario el índice tobillo-brazo principalmente los que están en diálisis, que pueden presentar un exceso de calcio, una calcifilaxis, esto puede endurecer un poco las arterias. Los que no tienen síntomas, pero están en riesgo, ¿quiénes son estos? Varones y mujeres arriba de 65 años, principalmente varones, como vimos antes. Los que no han llegado a 65 años, pero tienen riesgo cardiovascular. Los que fuman, los que son diabéticos, los obesos, los sedentarios, los que tienen parientes en primer grado con accidentes cerebrovasculares, los que ya tuvieron accidentes cerebrovasculares, los que nosotros consideremos, los que el instinto nos diga este paciente puede tener algo más, no nos va a quitar más de 5 minutos hacerle un índice tobillo-brazo y nos va a dar muchísima información para ayudarle a este paciente. Varones y mujeres menores de 50 años, pero con antecedentes familiares. Es decir, una paciente 45 años que llega a consultarnos, si tiene dislipidemia se lo hacemos igual, pero nos llega a consultar y dentro de la historia nosotros averiguamos que este paciente tuvo o su papá, su mamá tuvo diabetes y tuvo enfermedad arterial periférica, tuvo antecedente de amputación, hagámosle el índice tobillo-brazo. Como les repito, no nos va a quitar más de 5 minutos y nos va a dar muchísima información para ayudarle a este paciente. Aquí podemos ver las fases clínicas de la enfermedad arterial. Muchos de los que ustedes se encuentren en la clínica de úlceras o donde ustedes estén haciendo estos procedimientos van a estar asintomáticos. Muy pocos o van a estar asintomáticos o les van a llegar ya con ulceración.
Pero igual, nuestra obligación es hacer el índice tobillo-brazo aunque no tenga ningún síntoma. Recordemos que nosotros estamos viendo las úlceras de los miembros inferiores. Y si estamos viendo una úlcera por presión, pues también no nos va a quitar mucho tiempo hacer ese índice tobillo-brazo y nos va a dar mucha información. La mayoría de los pacientes que no tienen síntomas, nosotros los podemos detectar o los detectamos mediante un ITB o ausencia de pulso. Es nuestra obligación buscarlo. La enfermedad arterial de las extremidades inferiores enmascarada, pues lógicamente es los que no tienen síntomas. Y ya con esta masterclass estarán ustedes en la posición más idónea para lograr hacer ese diagnóstico. Un cuarto de estos pacientes de enfermedad arterial de las extremidades inferiores terminan en amputación debido a que no pueden revascularizarse. Pero es muy probable que si los detectamos a tiempo podamos darle una oportunidad. Por eso también es tan importante este índice tobillo-brazo, porque hay mucho paciente que cuando llega tarde ya no se puede revascularizar y termina en una amputación. Si con esta masterclass ustedes identifican un solo paciente que logren evitar amputación, habrá valido la pena todo el esfuerzo que ustedes están haciendo en este momento. Y esto es muy importante porque a mí me pasó durante mucho tiempo y es importante que ustedes lo conozcan y que sepan que existe y que a veces esto es inevitable. Es el síndrome del dedo azul, como ya lo vimos antes. El síndrome del dedo azul, ustedes pueden tener pacientes con un índice tobillo-brazo de 0.95 y de repente el dedito, cualquiera de los dedos, se puso azul, empezó a necrosarse y se puso negrito y ese dedo se perdió. Pues esto es resultado de una arterioembolia. Hay una embolia de una placa de colesterol que se ha roto y muchas veces viaja desde la aorta hasta la arteria más pequeña que encuentra y esta pues la de los dedos. Y a veces el índice tobillo-brazo está bien, pero este síndrome del dedo azul nos toma por sorpresa. Entonces tenemos que buscar siempre esta arteriosclerosis para combatirla. Como les digo, las lesiones de la placa pueden estar desde la aorta. Esto puede repetirse, puede repetirse. Comienza con un dedo, intentamos salvar ese dedito, pero en nuestros esfuerzos de repente encontramos, si es el hallux, de repente el segundo dedo, de repente otro dedo. Tenemos que buscar la forma de disminuir esa aterosclerosis y de aumentar la circulación en esos pequeños vasos que llegan hasta los dedos. Y hay una tasa de amputación de hasta un 32%, es muy alta, es demasiado alta para mi gusto. Tenemos que evitar que esto pase. Y podríamos considerarla como una isquemia aguda, es decir, que si nosotros tenemos un índice tobillo-brazo de 0.95 y tenemos un síndrome del dedo azul, estamos ante una isquemia aguda de las extremidades inferiores y debemos hacer todo lo que está en nuestras manos para evitar que continúe avanzando. Este síndrome del dedo azul es un poco frustrante porque hacemos todo bien y de repente un dedito comienza a cambiar de color. Pues hay que buscar la manera de que el resto de deditos no se isquemen. Entonces, tenemos la enfermedad arterial periférica. La enfermedad arterial periférica es todo el conjunto de todas las arterias, que esta podemos aterrizarla un poco más a la enfermedad arterial de las extremidades inferiores. Dejamos un poco de lado todo lo demás y nos centramos en las extremidades inferiores. Luego, podemos llevarla un poquito más abajo y hablar de una isquemia crónica que amenaza las extremidades inferiores. Estamos siendo un poquito más finos con esto. Todas estas pueden ser asintomáticas. Todas pueden no darnos síntomas. Y es muy importante identificarlas a tiempo, todas estas. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a identificar todas estas enfermedades? Que básicamente son la misma en diferentes etapas. ¿Cómo identificamos la enfermedad, la isquemia crónica de las extremidades inferiores? Con el índice tobillo-brazo.
Con eso estamos claros. Con este estudio podemos identificarla ya en esta etapa. Pero ¿qué pasa con la enfermedad arterial de las extremidades inferiores, que aún no amenaza la extremidad, que todavía no hay amenaza de amputación? ¿Con qué estudio la identificamos? Índice, tobillo, brazo. Pero ¿qué pasa si este paciente no tiene ninguna isquemia, no tiene en los pies, no tiene absolutamente nada, él solamente es un diabético, por ejemplo, que llega a su control y tiene una dislipidemia, pero sí tiene una enfermedad arterial periférica? ¿Cómo hacemos para identificarla? Índice, tobillo, brazo. ¿Se dan cuenta cómo el índice, tobillo, brazo puede darnos tanta información en tan corto tiempo para que nosotros tomemos decisiones rápido para que nuestro paciente, primero, no pierda su extremidad por una úlcera y segundo, no muera por un evento cardiovascular que pudo haber sido evitado? Para concluir, para terminar esta masterclass, todo paciente mayor de 65 años, todos deben tener un índice tobillo-brazo. No importa por la causa que hayan consultado, todos deben tener un índice tobillo-brazo. El ITB sirve para identificar la enfermedad arterial de las extremidades inferiores y si la identificamos debemos actuar en consecuencia. ¿Qué significa esto? Que debemos hacer algo para evitar que este paciente o pierda su extremidad o pierda la vida por un evento cardiovascular. Como ulcerólogos, tenemos una oportunidad de oro para salvar la vida más allá de las extremidades. Si encontramos este índice tobillo-brazo alterado, tenemos una oportunidad muy valiosa de ayudar a nuestro paciente a que mejore y que disminuya el riesgo de morir. Y esto es la enfermedad arterial periférica, cómo podemos identificarla mediante el índice tobillo-brazo, cómo podemos identificar una enfermedad isquémica de las extremidades inferiores, una isquemia crónica que amenaza la extremidad. Esto es muy importante para nosotros que somos ulcerólogos y que estamos en contacto con las extremidades de los pacientes todo el tiempo. Te agradezco mucho que hayas tomado esta masterclass. Sé que esta información va a ser de mucha utilidad y puedes comenzarla a aplicar, a utilizar inmediatamente termines de ver esta clase, ya que esto es una muy sencilla forma de identificar el riesgo cardiovascular. Te agradezco mucho y te veo en el mini taller de cómo tomar el índice tobillo-brazo.